La- ¿Cómo va? Bueno, vamos a arrancar. Primero vamos a retomar un poquito lo que les quedó pendiente de la actividad de la clase pasada. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta que me quiera hacer al respecto? Hubo mucha gente que no entregó, ¿sí? Eh, ya les digo cuántas. Tengo a ver, tengo 5 personas que no entregaron y 2 personas que entregaron fuera de horario. ¿Está bien? ¿Qué onda con eso? Después cuando puedan, complétenlo, pues es importante ese trabajo. Y les pregunto, al respecto de ese trabajo, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? No, el último punto. El último punto. A ver, Sí, profe, el eh, último punto. ok. ¿Me podés eh, pasar el último punto? A ver, dame un segundo que lo abro acá el TP. A ver. Dame un segundo que abro el PDF. El ejercicio 6, o sea, ¿el 5 o el 6? El punto 5 El punto del... 5 del 6. El Mm, último sería. ok, punto 5 del 6. Vamos a la unidad 3. ¿El resto pudieron hacerlos bien? ¿El resto de los ejercicios? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Ok, sí. a ver, ¿qué pasó acá? El 5 del 6. Bien, bien. El tema es así. Ustedes vieron, digamos, en lo que tenían que estudiar ustedes de la parte del libro, vieron lo que es el tiempo de establecimiento, constante de tiempo y demás. Vieron ahora vamos a hacer un repaso matemático del respecto, pero gráficamente ustedes tienen lo siguiente. La respuesta a un escalón de un primer orden, ustedes ya vieron que un sistema de primer orden GS se caracteriza por K sobre tau S más uno. ¿Sí o no? Sí. Bien, yo sigo y ustedes me frenan en el momento en que se pierden. Si no escucho nada de ustedes, asumo que están entendiendo todo y sigo avanzando. Entonces, esto, vimos que si yo todas las transferencias, ¿se acuerdan en la última clase que tuvimos presencial? Eh, Dijimos que si yo todas las transferencias de un sistema de primer orden la puedo asociar a esto, que está acá, entonces todas las respuestas de un sistema de primer orden ante un escalón van a ser siempre iguales. ¿Sí? Si yo logro tener una transferencia de este lado, de esta forma, si yo obtengo K y tau, yo sé que la respuesta temporal ante un escalón va a tener esta forma, ¿sí? Entonces, si yo grafico esto, veo que si este es el valor en estado estable, ¿qué era el valor en estado estable de la salida? Era cuando como que se establecía después de llegar al estado, después de pasar el estado de transición, cuando Exacto. termina, ahí tiene un tiempo de establecimiento hasta que se queda quieto, quieto, por así decirlo. Bien, vamos a ponerlos en palabras más técnicas. Básicamente, lo que vos dijiste con respecto al periodo de transición está bien. El régimen permanente para nosotros es lo que pasa después del régimen transitorio, ¿sí? ¿Y cómo lo definimos? Bueno, se define según el tipo de sistema. En un sistema de primer orden, vamos a... Esperen que voy a anotar el ejercicio acá porque quiero ir al libro. Eh, sí, igual le falta, estoy viendo que le falta un dato al ejercicio.
¿El tiempo de establecimiento del tau lo pudieron sacar? Yo sí. ¿Qué te faltó sacar el valor de K? No, yo lo hice, pero supuse que era a un escalón unitario y no sabía si era un escalón unitario. Sí, sí, Está, así lo hicimos. está perfecto, está perfecto. Nosotros te hemos preguntado en el, ¿cómo se llama? En el Sí, chat sí, si lo vi, hacíamos. sí, lo vi. Yo estaba, ¿sabés qué pasa? Que el jueves yo estaba en Santa Fe, en el medio del campo, al lado de un grano, de un silo de soja, poniendo un surtidor en línea. O sea, me llegó el mensaje a las 10 de la noche. No pasa nada. Eh, Así que nada, quedó ahí pendiente. Pero sí, si lo hicieron asumiendo un escalón unitario está perfecto. De hecho, una aclaración que les quiero hacer es que cuando ustedes no tienen información acerca de este tipo de cosas, K, tensión de salida o señal de salida, señal de entrada, cuando no tienen ese valor, es correcto asumir que la entrada era unitaria. ¿Está bien? Porque gracias a la linealidad de la transformada de Laplace, nosotros sabemos que el resultado de si yo en vez de un escalón unitario tuviera un escalón de altura 5, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la salida por 5. ¿Se entiende la idea? Bien, impecable. Bueno, tenemos esta salida que es la salida de un sistema de primer orden. Entonces, si nosotros graficamos esto, dijimos que el estado estable es cuando pasa el régimen transitorio. Si yo grafico esto, tengo esto que está acá, ¿sí? Y se define en una salida de primer orden, se define lo que se llama la constante de tiempo, ¿sí? Se define lo que se llama la constante de tiempo. Y la constante de tiempo es un parámetro que establece qué tan rápido ese sistema alcanza el primer orden. El régimen permanente. ¿Qué tan rápido un sistema alcanza el régimen permanente? Es una forma de parametrizar, digamos, la señal, ¿sí? La respuesta de un sistema. Recuerden que esto que está acá, el círculo naranja, ¿a quién caracteriza? ¿A la salida o al sistema? Al sistema. Al sistema. Por supuesto, caracteriza al sistema, impecable. La ecuación que está abajo caracteriza a la respuesta, ¿sí? La ecuación de arriba caracteriza la transferencia al sistema, la transferencia caracteriza al sistema, la ecuación que está abajo caracteriza la respuesta. Yo a partir de las características del sistema, yo obtengo K y obtengo tau. ¿Pero qué es ese tau? ¿Por qué aparece en la característica del sistema? ¿Dónde está? Bueno, básicamente lo que indica tau es la pendiente de esta recta. Es una recta que pasa por el origen y es la derivada de esta función en el origen, con lo cual pasa por acá. Y básicamente lo que sucede es que el tiempo de establecimiento lo vamos a definir como el tiempo que le toma a la señal desde el cero hasta que esa recta pendiente, que está por ahí por el origen, se cruza con el valor en estado estable. Entonces, si yo ya sé que mi valor en estado estable tiene que ser, no sé, 5, si yo derivo la recta violeta, la respuesta de mi sistema, y la pendiente la tomo desde el origen y la hago cruzarse con el valor en estado estable, ese punto lo traslado hasta el eje de tiempo y eso me da la constante de tiempo tau. ¿Está bien? Ese numerito es el que me aparece a mí en la función transferencia. Es un parámetro que caracteriza mi sistema. Si yo a mi sistema lo logro llevar a esta forma, a partir de la ecuación diferencial, los constantes, las coeficientes que están ahí en esa ecuación diferencial, me dan como resultado esta recta. ¿Mm? Entonces, a partir de esa recta yo puedo caracterizar el sistema, porque fíjense que si yo tengo una recta más pronunciada, ¿qué va a pasar con el tiempo el tau, la constante de tiempo? ¿Qué va a pasar? Cosa mayor. Claro, va a estar acá. ¿Sí? Y si pasa eso, recuerden que la curva es tangente a esa
recta del tiempo de la constante de tiempo. Entonces la curva va a salir así, ¿no? Algo así. Va a estar como más aplastada. No te dice exactamente qué tan rápido llega, sino que está relacionado con el tiempo de establecimiento. ¿Sí? Porque el tiempo de establecimiento es una consecuencia de la constante de tiempo. ¿Mm? Ahora, fíjense lo que dice el libro, ¿sí? En la página 43, esto del término e a la menos algo sobre tau. ¿Sí? Ese término, e a la menos algo sobre tau, es esta exponencial violeta que yo estoy dibujando acá, de la respuesta. Entonces, fíjense que directamente, como este término es proporcional, ¿sí? Es proporcional a e a la menos t sobre tau, este tau va a modificar la exponencial. Y en consecuencia, lo estamos viendo en el gráfico, que va a modificar qué tan aplastada está esa curva. Entonces, sí, como dice Matías, el tau está relacionado con el tiempo de establecimiento, pero no es el tiempo de establecimiento. ¿Está bien? ¿Me siguen con la idea? Bien. Entonces, vamos a definir, ya definimos tau desde un punto de vista gráfico, por así decirlo, y lo podemos llegar a ver en la curva, pero vamos a ver lo siguiente, cómo se define matemáticamente. Bueno, matemáticamente tenemos lo siguiente, tenemos así. Esta es la salida, XO de t es igual a K por 1 menos C a la menos T sobre tau. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto vale si T es igual a tau, o sea, me estoy parando en esta parte del eje, ¿sí? O en esta parte del eje. Me paro justo cuando T vale lo mismo que tau, porque recuerden que tau es un parámetro de quién. Es un parámetro característico del sistema. Vale siempre igual para un sistema determinado. Y si se acuerdan de cuando vimos las ecuaciones diferenciales, ¿de quién depende ese parámetro tau? Claro, de los componentes, de las características constructivas de mi sistema, ¿no? De las características constructivas del sistema, de eso depende. Entonces, efectivamente, eh, tau es una característica propia del sistema, no cambia, entonces, cuando el tiempo que pasa es igual a ese numerito tau, que es característico del sistema, veo qué pasa, y me pasa lo siguiente, XO de t es K por 1 menos E a la menos tau sobre tau, ¿no? Porque si t es igual a tau me pasa eso. Entonces me queda K por 1 menos C a la menos 1. ¿Cuánto es K por 1 menos E a la menos 1? Algo con una calculadora, por favor. O fíjense en el libro, da igual. Exacto. K no lo conocemos. 0.632 de K. Pero K, recuerden, K es la salida en estado estable sobre la entrada en estado estable. ¿Sí? Si la entrada está estable, por ejemplo, era un escalón unitario, ¿sí? El valor de K es lo mismo que la salida. Básicamente, lo que me está diciendo esta expresión es que en tau la señal alcanza el 63,2% de su valor final. Entonces, otra forma de definir la constante de tiempo, que no es gráficamente, es, flaco, fíjate cuánto tiempo le tarda. Fíjate cuánto tiempo tarda en llegar la señal al 63,2%. Si yo hubiese marcado el 63,2%, si el gráfico estuviera bien hecho, ¿no? En el libro está bien hecho, así que si hubiese marcado el 63,2%, vería que este punto y este punto coinciden. ¿Ven? El famoso teorema del punto gordo.
¿no? Que dos curvas siempre se tocan, siempre que el puntito que marcan sea lo suficientemente grande. Así que claramente ahí esas dos curvas se están tocando, ¿no? Impecable. Esa es la vieja confiable, cuando los gráficos te quedan como Alberto, haces un puntito gigante y ya está todo. Se arregla todo, bien. Eh, Ahí, claro, con el famoso botarín. Escúchame. Eh, ¿Se entiende más o menos la idea? Anda a decirle a Lucente, güey. Ya pasa que Lucente es palabras mayores. Bueno, tenemos ahí el 63,2% de la señal, ¿sí? Tenemos otra forma entonces de definir el tiempo de establecimiento. Entonces, fíjense que cuanto más grande sea el tau, más tiempo va a tardar en llegar al 63,2%. ¿Sí? Y si más tiempo tarda en llegar al 63,2%, se dice, en consecuencia, digamos, va a tardar más tiempo en llegar al estado estable. Obviamente, si tarda más tiempo en llegar al 63,2%, va a tardar más tiempo también en llegar al 100%. Se dice entonces que la respuesta está más amortiguada. Está más amortiguada. ¿Mm? Cuanto más tiempo tarda en llegar al tiempo de establecimiento, perdón, cuanto más grande es el tiempo de establecimiento, digamos, técnicamente hablando, cuanto más grande sea el tiempo de establecimiento, cuanto más tiempo le tome llegar al establecerse, se dice que el sistema está más amortiguado. ¿Mm? Un sistema sin amortiguamiento es aquel que no presenta ese término exponencial que la limite. En el caso de un escalón, ¿cómo sería una respuesta a un escalón sin amortiguamiento? Lineal. ¿Lineal sería esto? Escucho ofertas. No, una constante sería la que lo pienso. Ah, ahora sí. Una constante. Sin amortiguamiento sería una constante. Recordamos que de tiempos negativos descartamos todo por una cuestión obvia, que el tiempo a nosotros nos pasa hacia adelante, no para atrás. ¿Está bien? Así que del eje para la izquierda, todo cero. Del eje para la derecha, lo que sea que estemos representando. En este caso, una constante, o a medida que yo voy aumentando el amortiguamiento, esta curva se va aplastando cada vez más, ¿no? Y más tiempo va a tardar en llegar. Todas van a llegar al mismo lugar. Tardarán más o tardarán menos, pero todas van a llegar ahí. ¿Está bien? Bien. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando veamos sistema de segundo orden ahora en breve, nos vamos a dar cuenta que es exactamente al revés, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de asentar esto en nuestro cerebro para que cuando empiece el segundo orden no se vuelva un quilombo. Bienvenidos a Septimonio. Vamos con el tiempo de establecimiento, ¿sí? Y este parámetro, este es un parámetro que está siempre definido de la misma forma, ya sea primer orden, segundo orden o lo que sea, siempre definimos el tiempo de establecimiento como el tiempo que le toma a la señal asentarse alrededor del 5% de su valor final. Cuando yo ya llego, si este es mi valor final, cuando mi señal ya se establece alrededor del 5%, ¿sí? Un 5% para arriba o para abajo, yo ya considero que mi sistema está estable. Pero no cuando llega a ese punto, sino cuando se establece alrededor. Porque en segundo orden vamos a ver que la respuesta puede ser algo como esto. Entonces, si yo considero el 95%, lo alcanza acá. Pero todavía no llegó al estado estable. Entonces, cuando se establece alrededor, ya no pasa del 5% más o menos 5%, ahí yo considero que mi sistema está en estado estable. Se acabó el régimen transitorio. ¿Está bien? Entonces,
vamos a calcular el tiempo de establecimiento en un sistema de primer orden. Recuerden, siempre estamos hablando de un sistema de primer orden. ¿Qué ejemplo de sistema de primer orden se les ocurre a ustedes? ¿Qué cosa puede ser un ejemplo de sistema de primer orden? Un RC. Claro, un RC, ¿sí? Un circuito RC con la tensión del capacitor como salida, es un circuito de primer orden, un sistema de primer orden. Así que siempre hablando de un circuito un sistema de primer orden de ese estilo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el tiempo de establecimiento de ese tipo de sistema. Bueno, el tiempo de establecimiento dijimos que es el 95%, así que si esta es la salida de un sistema de primer orden, 0.95 de XO, en este caso le ponemos el K porque estamos usando K y estamos usando escalón unitario. En este caso, este tiempo ya se convierte en tiempo de establecimiento, ¿no? Porque ya estoy, de este lado ya estoy poniendo el 95%. Dame un segundito, ¿no? Bien, ya tengo el 95%, con lo cual ese T ya es tiempo de establecimiento. Hagamos lo siguiente. Calculemos cuánto vale ese T. Vamos a despejarlo. Entonces, el K se va con el K. Me queda 0,95. Ya paso el signo para el otro lado, ¿no? Me queda 1 menos 0,95 es igual a E a la menos TE sobre tau. Pasé el 1 restando y pasé el menos para el otro lado, así que me dio vuelta los signos. O sea que me queda que esto me queda 0.0. Esperen que es un quilombo que con esto. Acá. 0.05 es igual a E a la menos TE sobre tau. Tau lo conozco, TE no lo conozco, y la E me está rompiendo los huevos, la tengo que pasar despejando para el otro lado. ¿Cómo despejo una exponencial con base E aplicando el logaritmo natural, no? Entonces me queda el logaritmo natural de 0.05, si aplico de un lado lo tengo que aplicar a los dos lados. De este lado el logaritmo natural de un exponente con base E es el exponente, así que me queda menos tiempo de establecimiento sobre tau, ¿sí? Quiere decir que el tiempo de establecimiento, en conclusión, el tiempo de establecimiento es menos el logaritmo natural de 0,05 por tau. Y el logaritmo natural menos el logaritmo natural de 0.05, ¿cuánto da? Si tienen la calculadora ahí, por favor. 2.90 y pico da. $2.99. 2.99, listo. Lo pasamos por el masomenómetro y le ponemos un 3. Entonces esto me queda 3 tau, tiempo de establecimiento aproximadamente, ¿no? Tiempo de establecimiento, 3 tau. Corta la bocha. ¿Sí? Y sí, no vamos a andar. Te regalo los 3 decimales. Ya está. 3 tau, tiempo de establecimiento. ¿Está bien? Quiere decir que ven cómo está directamente ligado el tiempo de establecimiento con la constante de tiempo. Entonces, si yo tengo un sistema que tiene una constante de tiempo de 2 segundos, va a tardar 6 segundos en establecerse ante un escalón. Y acá es donde viene la magia de todo esto, chicos. Este análisis que acabamos de hacer, si lo entendemos a nivel conceptual, no lo tenemos que hacer nunca más. Porque yo armo un sistema, armo un circuito RC, obtengo su tau, porque el tau viene de la función transferencia. ¿Y cómo armo la función transferencia? A partir de la ecuación diferencial transformándola a Laplace, ¿verdad? ¿Me siguen con el procedimiento? Entonces, tengo la ecuación diferencial, que la obtuve a partir de cómo funciona físicamente el circuito. Lo transformo a Laplace, me da la función transferencia. A partir de la función transferencia lo llevo a esta forma,
la llevo a esta forma naranja que está acá, en el círculo naranja, la llevo a esa forma, obtengo el tau. A partir del tau, lo multiplico por 3 y tengo el tiempo de establecimiento. Entonces, sin hacer absolutamente ningún análisis de mi sistema, yo solamente conociendo sus características, yo ya sé cuánto tiempo va a tardar en establecerse. Ya sé cuánto va a ser su tiempo, su régimen transitorio, su régimen permanente, ya lo sé, antes de ni siquiera hacer una cuenta. Yo sé que si a este circuito, a mi circuito de RC, le pongo un escalón de tensión, va a tardar tantos segundos en establecerse. ¿Está bien? Entonces, algo que puedo hacer, por ejemplo, imagínense que tienen un circuito RC, por algún motivo, ¿no? Un filtro, pasabajo, o lo que sea, tienen un circuito RC y acá le conectan una señal cuadrada. Y vienen acá y miden la tensión con el osciloscopio. Y inyectaron una señal cuadrada y ustedes quieren evaluar la respuesta temporal y de repente se ven que el osciloscopio tiene algo como esto. ¿Lo han visto alguna vez? Esto lo han visto seguramente, ¿no? Sí, En algún circuito. sí, en analógico, creo. Bueno, ¿qué está pasando acá? Si esto se hace así como la aleta de un tiburón, lo que pasa es que este periodo que ustedes están usando acá es más chico que el tiempo de establecimiento. Entonces, la señal nunca se llega a establecer. Si ustedes este periodo, este tiempo, lo hacen más grande que el tiempo de establecimiento, digamos 5 taus o 6 taus, ¿no? Eso seguro que es más grande que el tiempo de establecimiento, ustedes pueden llegar a ver la respuesta completa del sistema, ¿no? Pueden llegar a ver esta exponencial que nosotros estábamos graficando hoy. En la salida. De hecho, es una práctica que la van a hacer. La vamos a hacer en el multisim porque claramente no todos tienen osciloscopio, así que básicamente lo que podemos hacer es, en un sistema de primer orden, lo excitamos con una señal cuadrada y podemos ver la respuesta. Básicamente una señal cuadrada es un tren de escalones, ¿verdad? Es una seguidilla de escalones, una señal cuadrada. Así que puedo ver la respuesta. Puedo ver esta expresión. Puedo ver esta ecuación. ¿Está bien? Bien. Vamos con... Bueno, ¿alguna duda con esto? Queda claro entonces a ver, el ejercicio entonces, si tomamos en cuenta escalón unitario, ¿lo pueden resolver? Tomando el K igual a 1. ¿O quedó alguna duda con el ejercicio también? Digamos ustedes, ¿no? ¿Quedó bien? Listo, bueno. Bien, impecable. Se pudrió la chaucha, muchachos. ¿Sí? Llegamos al sistema de segundo orden. Así que vayan preparando. No me quiero desubicar. Sí. Pero ya saben qué parte del cuerpo pueden preparar para esto. Sí, sí, sí. No, a ver. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa con el sistema de segundo orden? El sistema de segundo orden pasa de que de repente la ecuación diferencial tiene un término más, tiene una derivada segunda. Sí, sí, yo quiero asumir que puso vaselina con B larga porque se equivocó igual. Claro. No, por favor, ténganle un poco de confianza. Después de 7 años de técnico, si hay algo que aprendieron es cómo se escribe vaselina, ¿no?
Bueno, el tema es así. La ecuación, el sistema de segundo orden se vuelve un quilombo porque la respuesta del sistema ya es inherentemente distinta, ¿sí? Y empieza a jugar unos parámetros, unos factores que hacen que la posibilidad de respuesta sea inmensa, ¿sí? Tengo un montón de posibilidades distintas en cuanto a la respuesta, ¿sí? Y vamos a ver, antes de ver respuestas temporales, vamos a hacer una introducción, ¿sí? Y vamos a hacer un parate y vamos a ver lo que tiene que ver con los diagramas de polos y ceros, para entender qué significa eso y para qué sí. Voy a pasar el libro acá, así estamos todos en sintonía. Si tienen el libro, ustedes vayan tomando nota. Y dice lo siguiente: un sistema de segundo orden es aquel donde la ecuación diferencial que rige su comportamiento es igual a 2. ¿Sí? El orden es igual a 2. Básicamente no les estoy diciendo nada nuevo. Y acá les pongo un ejemplo. Esta ecuación venía de la unidad 2, que era del circuito de RLC. ¿Cómo me doy cuenta que esta ecuación es una ecuación de segundo orden? Por esta derivada segunda. Claro, porque aparece acá una derivada segunda, ¿sí? Obviamente, si yo miro el circuito, yo ya sé que un RLC va a tener es de segundo orden, pero matemáticamente, si yo no veo el circuito, yo me doy cuenta que es de segundo orden porque tengo una derivada segunda, es de grado 1, es decir, es una ecuación, es una EDO, ¿sí? Es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, porque todas las derivadas están hechas respecto a la misma variable que es el tiempo, y las derivadas no están elevadas a ningún exponente distinto de 1. O J, que no es lo mismo el exponente de la derivada que el orden de la derivada. Una derivada segunda, como en este caso, es una derivada segunda, pero está elevada al exponente 1. ¿Está bien? No estoy elevando a una potencia distinta el resultado de la derivada. Básicamente lo que estoy haciendo es derivar 2 veces, que no es lo mismo. Entonces, esto que está acá es una ecuación de un sistema de segundo orden. De forma genérica, una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Me están siguiendo con el libro? Estamos acá en la ecuación 3.9. De forma genérica, una ecuación diferencial se puede escribir de esta forma: la derivada segunda de la salida más un coeficiente por la derivada primera más b por la función sin derivar igual a c por la entrada. Básicamente la misma forma que vimos en forma genérica de cualquier ecuación de diferencial, ¿no? Pero fíjense, presten especial atención a cómo estoy armando esta ecuación, que es que la derivada segunda está Solari, ¿lo ven? No tiene ningún coeficiente. Sí, tiene un coeficiente que vale 1. ¿Ven esta derivada, el término de la derivada segunda? Está multiplicado por un 1. Esa es la forma a la que yo tengo que llegar para hacer este análisis. Todo el análisis que vamos a hacer después es válido si yo la ecuación diferencial la tengo de esta forma. Si yo no la tengo de esta forma, la tengo que llevar a esa forma. Por ejemplo, en esta ecuación del circuito LC, ¿la tengo en esa forma? Con el coeficiente igual a 1. ¿Qué tengo que hacer para poder hacer el análisis que vamos a seguir haciendo? Para poder aplicar el análisis que vamos a hacer en esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Sacar el LC. ¿Y cómo lo saco? Exacto. Como dijo Kramer, divido todo por LC. Impecable. ¿Sí? Divido todo por LC. Todos los términos por LC. ¿Está bien? Si yo divido todos los términos por LC, no cambio la expresión, pero en la derivada segunda me queda un 1. Y recién ahí puedo empezar a aplicar el análisis que vamos a hacer adelante. ¿Está bien? Eso es fundamental, porque es la tramposa de todos los exámenes. Les mando una ecuación con un numerito acá adelante que es, no sé, un 3, y arrancan, pero caen como caballo. Tienen que dividir todo por 3, por ejemplo, y recién ahí empezar a hacer las cuentas. Esa es la famosa cagadora. Esa es un detalle, ¿sí? Pero se los aclaro ahora como para que no los agarre de sorpresa. Entonces, fíjense que si yo tengo
una expresión, una ecuación diferencial con el término de de segundo orden en 1, lo que sucede es que cuando yo transformo aplico la transformada de Laplace, obtengo la ecuación diferencial transformada, la ecuación diferencial, acuérdense que siempre consideramos condiciones iniciales nulas, me queda de este estilo: s cuadrado x o de s más as x o de s más b x o de s igual a c x y de s. De estas cosas que están acá, de esta ecuación transformada, ¿qué conozco y qué no conozco? X y lo conozco, bien. ¿Qué más? A, B y C lo conozco, impecable, ¿eh? Nada más, exactamente, no conozco nada más. A, B, C, X, Y lo conozco. ¿Cuál es mi incógnita? X, O, es lo que yo quiero obtener. ¿Qué es S? La variable de Laplace, punto. Mi cambio, la S es mi cambio de dominio del tiempo, nada más. ¿Puedo obtener la transferencia a partir de esta ecuación? Bien. Obtengo la transferencia, XO sobre XY, salida sobre entrada, obtengo esta expresión que tengo acá. ¿Mm? Miren, acá es donde viene la magia. Estudiar a los sistemas con este tipo de transferencias tiene la ventaja de poder analizar la gran mayoría de sistemas de control de la misma forma. Esto es porque, independientemente del tipo de sistema, estos responden a leyes físicas que dan como resultado una ecuación diferencial de segundo orden como la ecuación 3.9 y, en consecuencia, una transferencia similar. Resumiendo, pasando en limpio todo este palabrerío, básicamente todos los parámetros, las ecuaciones físicas que ustedes pueden obtener de sistemas reales, ¿sí?, dan como resultado una ecuación diferencial que tiene esta forma. Y si dan como resultado una ecuación diferencial que tiene esta forma, puedo analizarlo, llevarlo a una transferencia de esta forma. Y esto se transforma en lo que se llama la transferencia genérica de un sistema de segundo orden. La transferencia genérica de un sistema de segundo orden. Así como hicimos con la transferencia de un primer orden, que llegamos a K y tau, ¿se acuerdan? Bueno, acá es lo mismo, llegamos a estos parámetros. La diferencia es que ahora tengo K, omega n, y este numerito que está acá, que es que está acá, que es el Z, ¿sí? Son 3 parámetros más. Si yo llevo a mi transferencia a esta forma, C sobre S cuadrado más AS más B, estos numeritos C, A y B, o A, B y C, representan cosas. ¿Qué cosas representan? Estos términos que están acá. El B es omega n cuadrado, A es 2z omega n, C es K por omega n cuadrado. Porque estos parámetros K, Z y omega n me caracterizan el sistema, me caracterizan la respuesta de mi sistema. K, Z y omega n me caracterizan la respuesta de un sistema. Y la respuesta de un sistema depende de los parámetros constructivos. Y los parámetros constructivos son A, B y C. Entonces la relación entre estos 3 parámetros y los parámetros constructivos es esta. B es omega n cuadrado, A es 2z omega n, C es K por omega n cuadrado. ¿Está bien? Esta es la ecuación genérica de un sistema de segundo orden. Ahora vamos a ver qué carajo significan estos números y cuando hagamos un ejercicio va a quedar un poquito más claro. Bien. Paso a definir. Omega n es la frecuencia natural del sistema. ¿Y por qué hablamos de frecuencia natural de oscilación o frecuencia de oscilación natural, omega n, lo que sea? Hablamos de la frecuencia de oscilación natural porque imagínense lo siguiente, imagínense que cuelgan del techo. Esta práctica lo hacíamos en el aula, lamentablemente no estamos en el aula, así que no lo podemos hacer, pero lo hacíamos, la práctica, tenemos las cosas, están las cosas allá en el aula de séptimo. Imagínense que colgamos del techo un resorte con una pesa. ¿Sí? ¿Me siguen con la idea? Bien, colgamos del techo un resorte con una pesa. Y de repente agarramos esa pesa y está en reposo, es decir, el resorte está elongado y la pesa está colgada en la punta. Y de repente agarramos esa pesa y la tiramos y la soltamos. ¿Qué va a pasar con la pesa?
rebota, ¿sí? O sea, va a empezar ¿qué va a pasar? Va a empezar a oscilar, ¿sí? Va a empezar a oscilar hasta que se queda estable de vuelta en la misma posición en la que inició, ¿no? Yo la estiro, lo suelto, se va hasta arriba. Una vez que llega hasta arriba, cae de vuelta hasta abajo y así hasta que el resorte deje de oscilar. ¿Lo llegan a entender la idea? ¿Se lo llegan a imaginar? Bien. Un ejemplo más simple. Agarren una pelotita de goma, la sostienen a una cierta altura, la sueltan. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a oscilar hasta que queda en el piso, ¿no? Imagínense lo siguiente. Un bowl de vidrio. Le ponen una bolita de vidrio en el borde y la sueltan. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a oscilar hasta que queda en el fondo. Entonces fíjense como todo, básicamente responde más o menos de la misma forma cuando el sistema es un sistema de segundo orden. ¿Y por qué es un sistema de segundo orden una masa con un resorte si tiene dos componentes nada más? No tiene dos componentes, tiene tres componentes, porque el aire es un fluido viscoso y se comporta como tal, entonces tiene un factor de amortiguación, una amortiguación, ¿sí? Beta, una amortiguación beta. Entonces mi sistema en realidad no está compuesto solamente por la masa y el resorte, sino que está compuesto por M masa, K, constante elástica del resorte, beta, constante de amortiguación del fluido, del medio, del material en el que está trabajando. ¿Mm? Entonces es un sistema de segundo orden. Che, y escuchame una cosa, yo lo suelto, o un péndulo, ¿no? Lo agarro y empieza a pendulear. Lo suelto, ¿qué pasa? Eso oscila hasta que en un momento se detiene. ¿Y por qué se detiene? Porque se pierde energía, parte de la energía que yo le entregué a mi sistema estirando el resorte, se pierde haciendo estirar el resorte, justamente el resorte se calienta, entonces pierde energía, pero también el peso con el rozamiento con el aire, ¿no? Y un montón de cosas. Imagínense que el resorte es un resorte ideal. Es un resorte ideal. Y no hay aire, están en el vacío. Y hacen el mismo experimento. Agarran la pesa, la estiran, la sueltan. ¿Qué va a pasar? Exacto. Va a oscilar forever and ever. Lo que sucede es que esa frecuencia, la cual oscila, porque si oscila tiene una frecuencia, yo puedo saber cuántas veces oscila por segundo, o por unidad de tiempo, por hora, lo que sea. Si yo logro ver, ¿no? Si yo logro ver ese periodo de oscilación, esa frecuencia de oscilación en la cual no está frenado por nadie, es lo que se llama la frecuencia natural del sistema, omega n, y que depende exclusivamente de las características constructivas del sistema. Eso significa omega n. Bien. ¿Qué es el factor de amortiguamiento relativo Z? Bueno, ese factor de amortiguamiento relativo es clave, chicos. A partir de ahora el estudio se va a centrar en ese factor, porque ese factor va a determinar el tipo de respuesta. Esta es una experiencia muy copada que la hacíamos en el aula, ahora se las voy a presentar. Omega n, frecuencia natural, cuando yo no estoy en condiciones ideales, es decir, no estoy en el vacío, ni estoy con un resorte ideal, estamos de acuerdo, ustedes me dijeron, y yo les creo, que ese resorte se va a frenar en algún momento, ¿no? Pero osciló y se va a frenar, y ese momento en el que se frena, digamos, mientras que estaba oscilando en el aire, es decir, con rozamiento con el aire, con pérdidas y todo lo que sea, mientras estaba oscilando, les aseguro que oscila a una frecuencia que no es la frecuencia natural. ¿Está bien? La frecuencia natural de amortiguación, de oscilación, perdón, se ve afectada por el factor de amortiguamiento. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo una barra y a esa barra cuelgo el resorte y la masa. Ahora esa barra yo la apoyo en una mesa, o sea, las puntas de la barra las anclo en una mesa, apoyo las puntas en una mesa y hago este experimento. Agarro la masa, estiro el resorte colapsa y empieza la oscilación. ¿Están de acuerdo que va a oscilar? Bien. Y ahora agarro esa misma barra y en lugar de apoyarla en la mesa, la apoyo sobre dos amortiguadores de goma, dos pedazos de goma, y vuelvo a hacer el experimento. ¿Qué piensan que va a pasar?
Por supuesto, va a oscilar menos, ¿sí? Va a oscilar muchísimo menos, muchísimo menos. Nosotros el experimento que hacíamos era apoyábamos la barra en las mesas de ahí del aula, estiramos la masa y calculamos el tiempo, el periodo. Oscilaba con esa constante y con esa masa, tardaba como 15 minutos en frenar. Y después la barra la agarraba con la mano. En lugar de apoyarla sobre la mesa, la agarraba yo con la mano. ¿Sí? Y hacía el mismo experimento. ¿Qué pasaba? Cuando yo la agarro con la mano, naturalmente el cuerpo como que reacciona a ese movimiento y la intenta frenar. Y tardaba menos de un segundo en frenarse. Entonces, fíjense cómo los parámetros A, B y C pueden modificar rotundamente la respuesta. Rotundamente la respuesta ante un mismo sistema. ¿Sí? Yo modifico algún parámetro porque la masa y el resorte seguían iguales, pero cambié el beta. Y se fue a la mierda el sistema, ¿sí? Cambió totalmente la respuesta. Entonces, ese jueguito de parámetros que determinan qué tan amortiguado está el sistema es lo que se llama el factor de amortiguamiento relativo. ¿Está bien? ¿Quién me determinaba qué tan amortiguado estaba el sistema en primer orden? El término donde está la exponencial. No exactamente, hay un parámetro particular. Hay algo que me Tau. determina el tau, claro. En un primer orden, el tau determina el amortiguamiento. Es un tiempo. En un sistema de segundo orden, Z determina el amortiguamiento y no es un tiempo. Es un factor adimensional que está relacionado con la frecuencia de oscilación. O sea, totalmente distinto el funcionamiento. ¿Sí? En un primer orden era muy obvio. Tarda más o menos, flaco. Va a tardar un poco más, tarda un poco menos. Acá hay un montón de otros factores en juego. ¿Se entiende más o menos? Acá está el ejemplo del resorte. ¿Ven? Si no existiese amortiguamiento, la oscilación duraría indefinidamente y será la frecuencia natural. ¿Sí? Pero como existen pérdidas, la oscilación se irá amortiguando hasta su estado de reposo. ¿Sí? Y básicamente, si yo grafico esa oscilación a lo largo del tiempo, voy a tener algo como esto. Y fíjense que esto no es más que una senoidal multiplicada por una exponencial. ¿Ven cómo hay una exponencial acá? Entonces, este jueguito entre senoidales exponenciales se vuelve un quilombo matemático, que es lo que vamos a encarar ahora en las próximas unidades. Bien. Miren, vamos a hacer un ejemplito rapidito, rapidingui. Tenemos esto. Tenemos esta ecuación. Esta que está acá. ¿Sí? Voy a correr esto acá. Tenemos la ecuación diferencial de un sistema de segundo orden. Es la salida B1, que tomamos BC, si mal no recuerdo como salida. B1 es la entrada. Si tomamos BC como salida, tenemos la RC por la derivada de BC respecto del tiempo, más L por C por la derivada segunda de BC respecto del tiempo, más BC. ¿Sí? Si yo ahora esto agarro y lo transformo a Laplace y obtengo la transferencia, ¿cómo queda esto? B1 de S es R por C por S por BC de S más LC S cuadrado, siempre con condiciones iniciales nulas, ¿no? S cuadrado por BC de S más BC de S. Ahora, si yo calculo la función transferencia, salida sobre entrada, salida es BC, entrada es BI o B1, tengo que pasar todos estos términos dividiendo por el otro lado, así que me queda que la transferencia, esto ya lo hago así porque ya más o menos lo saben, que es B salida sobre entrada es igual a 1
sobre LC S cuadrado más RC S más 1. ¿Todos de acuerdo? Bien. Si yo esto lo quiero comparar con mi ecuación genérica, esto que está acá. Yo lo quiero comparar con esta ecuación genérica que está acá. Esta. ¿Qué me falta? Sí, de t cuadrado, sí. Sí, de t cuadrado. Claro, me falta dividir por LC. ¿Ven cómo el S cuadrado acá está solo? Entonces tengo que dividir todo por LC. Bueno, vamos a eso. 1 sobre LC. Divido arriba y abajo, ¿no? 1 sobre LC es 1 por S cuadrado. O sea, el 1 va, desaparece. Ya. Más RC sobre LC S más 1 sobre LC. ¿Está bien? Dividí arriba y abajo por LC. ¿Están de acuerdo? Esta C se va con esta. Me queda 1 sobre LC sobre S cuadrado más R sobre LC S más 1 sobre L por C. Esa es la ecuación, la función transferencia de mi sistema de segundo orden. Che, y si yo comparo con esto, puedo empezar a sacar parámetros. ¿Sí? Ustedes tienen el libro, así que esta imagen la voy a borrar a la mierda. Ustedes tienen en el libro, podemos empezar a comparar parámetros. ¿Cómo me queda? Este término que está acá es omega n cuadrado. Este término que está acá es 2z omega n. ¿Está bien? Y este término que está acá es k, porque fíjense que arriba es k por omega n cuadrado, así que obtenemos que acá k vale 1. K vale 1. Omega n es la raíz cuadrada de 1 sobre L por C, que es lo mismo que 1 sobre raíz de L por C. Se tramboliqueó todo acá. Ahí, raíz de L por C. ¿Les suena esto de algún lado? ¿Se acuerdan qué era eso? Exacto, la frecuencia de resonancia de un circuito RLC. Es la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque a la frecuencia de resonancia, ¿qué pasaba en la frecuencia de resonancia? XL igual a XC. En la frecuencia de resonancia, el sistema oscila la energía entre el LC, o sea, se carga el inductor, se descarga sobre el capacitor se carga, se descarga sobre el inductor, empieza a oscilar la energía ahí adentro, ¿sí? Y la frecuencia, la cual oscila, es la frecuencia natural de oscilación de ese sistema. Pero de repente aparece una R, y esa R me mata todo porque es un amortiguador. Porque la R empieza a consumir esa energía, no deja que esté oscilando todo el tiempo porque la empieza a disipar en forma de calor. Entonces, esa frecuencia de oscilación que ustedes tienen se empieza a amortiguar. ¿Está bien? Si ustedes excitan un circuito de RLC con el osciloscopio y le ponen una cuadrada, van a ver que pasa algo como esto. ¿Lo llegaron a ver esto alguna vez en el osciloscopio? ¿Sí? Ya sea queriendo o no, pero lo llegaron a ver. Bueno, esto es básicamente, si le hacen suma a esto, es una senoidal
multiplicada por una exponencial. ¿Está bien? Bien, esta frecuencia, la frecuencia de esta senoidal que está acá, esta frecuencia, no es omega natural, no es la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque es la frecuencia de resonancia afectada por el factor de amortiguamiento. ¿Está bien? Es la frecuencia de resonancia afectada por el factor de amortiguamiento. Bien, entonces, si 1 sobre raíz de LC es 1 sobre raíz de LC es omega n, Z, no, o sea, olvídense que me salga alguna vez como es esa letra, es un quilombo. Es, bueno, lo despejamos de ahí, ¿no? Claro, la raíz es el cuadrado de omega n, sí. Es omega n cuadrado es 1 sobre LC según la ecuación, paso la raíz, paso el cuadrado para el otro lado, digamos. Bien. Entonces Z me queda R raíz de L por C sobre 2L. Básicamente, ¿qué hago? Es 2Z omega n es R sobre L, la ecuación. Omega n ya la acabo de despejar, despejo Z de ahí, ¿no? ¿Me siguen? Bien. Este factor Z, este factor Z, en función del valor que tenga, transforma totalmente la respuesta del sistema. Es decir, la respuesta del sistema va a depender exclusivamente de ese factor Z. Fíjense que Z depende de todos los parámetros constructivos, R, L y C, en este caso, ¿no? Depende de la ecuación, pero en este caso depende de todo. Y es muy loco porque en función de ese valor de Z, la respuesta puede ser totalmente distinta ante la misma entrada. Entonces, en un circuito de RLC, yo puedo empezar a cambiar la R, o la L, o la C, y la respuesta puede transformarse de esto a algo como esto. Lo mismo con un sistema de primer orden. O puede transformarse, se descajeta todo y puede transformarse en esto. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor de Z, vamos a empezar a clasificar los sistemas en distintos tipos de régimen. Vamos a tomar un régimen para cada tipo de Z. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y por qué va a pasar eso? Porque eso va a pasar porque lo que va en consecuencia me va a modificar Z es lo que se llaman los polos de la ecuación de transferencia. Y nosotros vimos que los polos de la ecuación de transferencia están directamente relacionados con la respuesta, ¿o no? Bien. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer un break acá con lo que respecta a segundo orden. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Sí? Bien. Y vamos a hacer un break con el segundo orden y vamos a pasar a algo que no está en el libro, pero arrancaríamos con lo que es 3.2.1, respuesta a un escalón unitario. Lo arrancaríamos el jueves que viene. Y lo que vamos a ver ahora es diagrama de polos y ceros. ¿Puedo borrar el pizarrón? Bien, ahí borró. Vamos a ver diagrama. Diagrama de polos y ceros. Y hay una razón por la cual escribí ceros con Z. ¿Sí?
hay una razón por la cual escribí ceros con Z. Obviamente, ceros con C. ¿Está bien? La razón es que es una cuestión idiomática, ¿sí? En todos los software matemáticos, en todos los software, en todos los libros y demás, los ceros, porque vienen del inglés, lo van a representar con la letra Z para nosotros, ¿sí? Los ceros de una función van a ser los zetas. Y en los software, MATLAB, Wolfram Matemática y demás, que ya vamos a estudiar sobre eso, eh, también lo representa con la letra Z. Entonces, para una cuestión de nomenclatura, usamos la Z para los ceros, la P para los polos. ¿Está bien? ¿Qué carajos son los ceros y qué carajos son los polos? ¿Alguno tiene alguna idea de qué son los polos y ceros? ¿No? Bien. Los ceros puede ser cuando corta el eje X. Los ceros son la... Exacto. Sí. Los ceros son cuando corta el eje X. Las raíces, es verdad, las raíces. Pero vamos a hacer lo siguiente. Son las raíces de un polinomio los ceros. Pero esperen, vamos a plantear lo siguiente. ¿Están de acuerdo que cualquier polinomio, vamos a usar la letra S de referencia como... porque es la letra que estamos usando nosotros ahora, la variable, ¿no? Che, S, ¿dijimos que era una variable real o compleja? S es compleja, ¿eh? Así que a no confundirse la S como si fuera una X normal de I igual a 3X más 5. ¿Ah? Porque es una variable que tiene parte real y parte imaginaria. Entonces no la podemos representar de esa forma. No podemos representar si esto es S, esto es P de S. ¿Se puede graficar esto? O sea, como graficar sí se puede graficar, pero si yo tomo acá el módulo de S solamente, pero si tomo el módulo, ¿qué me falta? Si tomo el módulo solamente, ¿qué me falta graficar? Claro, la fase, el ángulo. ¿Sí? La fase. Entonces, no tiene sentido graficar en Laplace como si fuera una recta común en matemática. No sé, si yo tengo f de s igual a 3s, no tiene sentido graficar una recta así. No tiene sentido. No existe esto, porque s no es una variable que va sumando 1, 2, 3. Es un número que tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, esto no es un plano. ¿Está bien? La variable s no la puedo representar así. Nos pasaba en análisis de modelos circuitales. ¿Se acuerdan cuando graficamos en función de la frecuencia Z, que hacíamos, era la impedancia de una curva así, acá estaba el punto de resonancia? ¿Se acuerdan de eso? No graficábamos Z. ¿Qué graficábamos nosotros? El módulo de Z. ¿Qué pasaba con el ángulo? El ángulo era esa cosa que tenían acá y hacía algo como esto, ¿no? Y recién acá es todo el gráfico completo. Cuando tengo el módulo y tengo la fase. Entonces, S es una variable compleja, ¿sí? Pero cualquier polinomio de variable S yo lo puedo escribir como un numerador sobre un denominador. ¿Sí o no? Entonces, ahora tenemos dos polinomios. Lo voy a borrar. Ahora tenemos dos polinomios, cada uno de ellos con sus respectivas raíces. Ustedes me habían dicho que las raíces de un polinomio son los que hacen cero a ese polinomio. Entonces, mi polinomio P, que es un cociente de dos polinomios, tiene raíces en el numerador y tiene raíces en el denominador. El problema es que, o sea, las raíces se calculan iguales. ¿Cómo hago? Las raíces de n de s son los s sub i, tal que f de s sub i es igual ¿a qué? A cero. Bien.
las raíces de cada uno de los... qué boludo. Sí, n. Ustedes me entendieron. Raíces del denominador de S son los S sub i, tal que D de S sub i es igual a 0. ¿Sí? Esas son las raíces de cada uno de los polinomios, pero hay un problema. Las raíces de n me hacen 0 a p, ¿no? Porque las raíces de n hacen que el numerador sea 0. Pero las raíces de d me hacen infinito a p. En realidad lo hacen indeterminado a p. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan las famosas asíntotas que tenían en matemática? Por ejemplo, cuando tenían f de x igual a 1 sobre x menos 3. Entonces, ¿cómo graficaban esto? El 3 estaba acá. Asíntota vertical. Tuki, tuki. ¿Está bien? En el 3 tienen una discontinuidad, porque cuando yo pongo x igual a 3, se va todo el carajo. Bueno, 3 es un polo de f de x. ¿Está bien? Entonces, los ceros, las raíces del numerador son los ceros de mi polinomio. Las raíces del denominador son los polos de mi polinomio. Entonces, yo puedo escribir a mi polinomio como S menos Z0 por S menos Z1 por S menos Zn sobre, qué boludo, sobre S menos P0 por S menos P1 por S menos P sub n. ¿Qué hice ahí? Profe, Sí, las raíces del numerador eran los ceros y los claro, polos eran las raíces del denominador. exacto. Porque vos fíjate que los ceros, que son las raíces del numerador, me hacen 0 al polinomio P. Yo en realidad tengo P nada más, ¿sí? Mi polinomio de interés es P. N y D es una forma de expresarlo como si fuera un cociente de polinomio, pero mi polinomio aposta es P. N y D. El numerador yo lo puedo expresar como el producto de los ceros, y el denominador lo puedo expresar como el producto de los polos, ¿sí? Porque las raíces del numerador me hacen 0 a P, pero las raíces del denominador me hacen infinito a P, o indeterminado. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué hice acá? Lo factoricé en su forma canónica, digamos. Agarré n y lo expresé como el producto de sus raíces, y agarré d y lo expresé como el producto de sus raíces. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir que Z0, Z1, Zn son los ceros de P de S, y P0, P sub 1, P sub n son los polos de P de S. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Ven que hasta acá nada nuevo, ¿no? Esto es una cuestión matemática, no estamos haciendo nada loco. Es una cuestión exclusivamente matemática. El tema es el siguiente. Z0, Z1, Zn, P sub 0, P sub 1, P sub n, ¿son números reales? No. En este ejemplo, en nuestro caso que somos técnicos que estamos estudiando sistema de control, en nuestro caso, como estos polinomios, en realidad, así como está en el pizarrón, no tengo idea si son reales o no.
no tengo ninguna información. Simplemente en vez de X le puse S a la variable, así que si ustedes me hubiesen dicho que sí, estaba bien también. El tema es que nosotros sabemos, o sea, el pensamiento, digamos, que nosotros tenemos es, no, flaco, escúchame, esto que vos estás haciendo corresponde a un sistema de control. Y si corresponde a un sistema de control, seguramente esta P, este polinomio P, en realidad va a ser una función transferencia G. Y esa función transferencia G, que vimos que eran cocientes de polinomios, tienen polos y tienen ceros. Pero esos polos y esos ceros son números complejos. Cada uno de esos polos y cada uno de esos ceros tienen parte real y tienen parte imaginaria. ¿Está bien? Entonces, vamos a dibujar un diagrama de polos y ceros en el dominio de Laplace. Todo mi plano es la variable S compleja. Este eje es la parte real y este eje es la parte imaginaria. ¿Sí? Recuerden, la variable S es sigma más J omega. Ese J omega es el mismo J omega que usábamos en AMC. Es el mismo. ¿Sí? La diferencia radica en que nosotros en AMC el sigma lo tomábamos 0 porque estudiábamos solamente el régimen permanente. ¿Está bien? No tomábamos en cuenta el régimen transitorio. Pero es lo mismo, porque el J omega, yo que les dije en quinto. En quinto le dije, y miren, acá aparece un J porque hay desfasaje entre tensión y corriente, bla, 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 bla. Todo verso. La realidad es que ese J omega aparece porque la relación entre tensión y corriente, vimos antes en esta materia, en control, que la relación entre tensión y corriente es L por la derivada de la corriente, en un inductor, por ejemplo. Y ese L por la derivada de la corriente, cuando lo transformo a Laplace, se me transforma en S sigma más J omega. Y si yo el sigma no lo tomo en cuenta, me quedo solamente con el J omega. ¿Sí? Por ese lado viene la mano. Bien. Sigma J omega. Bueno. Ahora yo puedo representar Z0, Z1, Zn, P0, P1, Pn. ¿Los puedo representar en el plano? Sí, ¿no? Son numeritos. No sé, si Z0 vale 3 más J5, 3 más J5 y lo pongo ahí. ¿Sí o no? Bien. Bien. Es un tatetí, muchachos. Circulito para los ceros, crucecitas para los polos. Es una convención. Los diagramas de polos y ceros se usan así. Circulito para los ceros, crucecita para los polos. Entonces, supónganse que yo tengo una, no sé, qué sé yo, un cero acá, un polo acá, un cero acá. Por así decirlo. ¿Está bien? Si tengo varios polos o varios ceros en el mismo lugar, se pone una raya y la cantidad. Por ejemplo, si tengo dos polos en el mismo lugar, esto significa que hay un polo doble en ese valor. O un subíndice. ¿Se entiende la idea más o menos de cómo se arma un diagrama de polos y ceros? ¿Sí? Bueno, acá les conviene tener una calculadora si pueden para resolver polinomios de números complejos. Así, porque yo no les voy a dar el diagrama de polos y ceros, lo van a tener que factorizar ustedes. Entonces, para calcular los polos y ceros, o descomponen en fracciones simples, o con la calculadora sacan las raíces, o con alguna página de internet o lo que sea, sacan las raíces y que me digan cuáles son los polos, cuáles son los ceros. ¿Está bien? Los polos y los ceros, obviamente, se anulan. Porque, por ejemplo, supónganse que Z0 y P0 son iguales. ¿Qué pasa con esos términos? Si Z0 y P0 son iguales. En el ejemplo este que está acá, díganme ustedes, ¿qué pasa si Z0 y P0 son iguales? Se cancelan, claro. ¿Sí? Se cancelan. Se simplifica, ¿no? El famoso tachadito. Lo borro, la mierda. Si Z0 y P0 se cancelan, gráficamente se representa de esta forma. Si yo tengo un 0 arriba de un polo, esto desaparece de gráfico, se borra. ¿Está bien?
los polos y los ceros se cancelan entre sí. De hecho, ya lo van a ver cuando, si estudian electrónica, 5 hijos le va a hacer este tema. Van a ver que en la síntesis de filtros, o en la síntesis de cualquier cosa en general, amplificadores, un montón de otras cosas, para compensar la respuesta en frecuencia se usa justamente un parámetro que se llama compensación, que consta en poner polos arriba de ceros o ceros arriba de polos para cancelar, para ir tachando estos puntos en el gráfico e ir modificando la respuesta de un sistema. Por ejemplo, ¿cómo meto un polo? Bueno, pongo un capacitor. ¿Cómo pongo un cero? Pongo una resistencia, un circuito RL en escalera. ¿Sí? Entonces, no solamente, digamos, cuando ven un circuito que tiene un montón de capacitor y un montón de cosas, no están ahí simplemente para filtrar la fuente. ¿Está bien? Hay un montón de factores que se toman en cuenta. ¿Más o menos entendió esto? Bien. ¿Vamos bien? Impecable. ¿Y por qué hacemos todo este análisis? ¿Sí? ¿Por qué hacemos todo este análisis? Porque vamos a ver que dependiendo de los polos y los ceros, básicamente modificamos la respuesta. Por ejemplo, vamos a primer orden. Primer orden. ¿Cómo era la transferencia? G, S, K sobre tau S más 1. ¿Alguno de mis extremadamente inteligentes alumnos me puede decir cuánto vale el polo único? Porque es primer orden, así que tiene uno solo. ¿Sí? Si logran conseguir dos polos de un sistema de primer orden, no sé, pónganse un kiosquito, boludo. ¿Está bien? G es un sistema de primer orden, ¿sí? GS es un sistema de primer orden. ¿Cuántos polos tiene? Muy bien. Listo, Mati, tenés un 10, ya está. Te puedes ir, ya probaste la materia. 1, muy bien. 1111, no. Uno solo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale? Ahí los cagué. ¿Qué tengo que hacer para sacar el polo? No, Mati, listo, devolveme el 10, te pongo un 1. Infinito, bien, estamos jugando a tirar boludez a ver quién le pega, ¿no? No, vamos. Sí, vamos a pensar un segundito. Claro, igualamos el denominador a 0, ¿sí? Entonces, agarramos tau S más 1 y lo hacemos igual a 0. Igual, vieron que yo le dije, ¿eh? Cuando les preguntan algo como eso, siempre tienen que empezar a tirar primero tiran la misma respuesta. Primero dicen 1, 0 o infinito. Si no hay ninguna de esas, ahí se ponen a pensar. Capaz que en alguna de esas le pegan. Esa es la técnica, ¿no? Tau S más 1. Tau S más 1. Si la habré hecho esa en la facultad, ¿eh? Cuando me hacen alguna pregunta y yo estaba en un cumpleaños. Infinito. Muy bien. Tau S más 1. Pasamos el 1 restando para el otro lado. Aparte, el grado de dificultad de la materia se mide en qué tantas posibilidades tenés de que te den las cosas infinito. O sea, cuando empiezan a aparecer cosas infinitas en todo, te das cuenta que estás metido en un quilombo. Tau S igual a menos 1. Entonces S es menos 1 sobre tau. Quiere decir que el polo de esta función está en menos 1 sobre tau, ¿no? ¿Sí o no? Acá si hago esto, acá arriba tengo que dividir por tau, obviamente, ¿no? Puedo dividir arriba y abajo por tau. Básicamente agarré esta expresión y la factorié, ¿sí? El polo es
S más 1 sobre tau. Bien. K sobre tau sobre S más 1 sobre tau. El polo es 1 sobre tau. ¿Sí? Perdón, el polo es menos 1 sobre tau. El polo es menos 1 sobre tau. Agarremos este punto y grafiquémoslo. Entonces, vamos al diagrama de polos y ceros. Ah, y una consulta. ¿Hay ceros? Sí. ¿Ceros cuánto tenemos acá? Sí. No hay. En realidad, está muy bien la lógica que está teniendo. No hay. Pero si yo S lo hago infinito, hay un cero. Porque en la web de MCC la puedo pedir mañana. ¿Está bien? Entonces, técnicamente tengo un cero en el infinito, pero en el infinito van a ver que no me afecta el sistema. Prácticamente no afecta. Así que no pasa nada. El cero en el infinito es como si no estuviese. Eso nos va a pasar en todos los sistemas. Entonces, prácticamente consideramos, no hay ceros y hay un polo. No hay ceros y hay un polo. Hacemos el gráfico. Solo pregunto si me la pueden adelantar, pero no sé si me la van a poder adelantar. Ceros ninguno, polos en menos 1 sobre tau. Tau es un número, ¿verdad? Tau vale, no sé, 3 segundos, 1 segundo, 2 segundos. No vale otra cosa. No, es por la web. Entonces, menos 1 sobre tal tiempo, Adelantar la fecha de la web para escribirla hoy. me da un numerito. Ahora lo pido, pero hay que ver si me lo aceptan. Dale. Listo, menos 1 sobre tau. ¿Está bien ese diagrama de polos y ceros? ¿Está bien? ¿Eso es un diagrama de polos y ceros? Sí, ¿no? Bien. Básicamente sí, ese es el diagrama de polos y ceros de este sistema de primer orden. Siempre un sistema de primer orden va a tener un polo. Y siempre va a dar sobre el eje real, porque la parte imaginaria de eso es cero, porque esto es un tiempo, ¿no? El polo, si bien S es una variable compleja, en un sistema de primer orden la parte real vale cero. Entonces, perdón, la parte imaginaria vale cero. Entonces solamente tiene parte real. Tiene sentido, ¿no? En un sistema de primer orden, ¿había oscilación? En un sistema de primer orden, ¿había oscilación? ¿O la respuesta era simplemente un exponencial? Era una expo, ¿sí? No había oscilación. Entonces tiene sentido que no haya parte imaginaria, porque la parte imaginaria que era J omega, frecuencia, ¿no? Es todo amortiguamiento en un primer orden. Entonces, tenemos ese menos 1 sobre tau. Fíjense que como el polo es la inversa de tau, cuanto más chico sea el polo en valor absoluto, es decir, más cerca del cero esté, más grande es el tiempo de establecimiento, o el tau, la constante de tiempo, ¿no? Entonces, cuanto más cerca del origen esté este polo, cuanto más cerca para acá esté este polo, más amortiguado está. ¿Lo llegan a ver? Importante esto. Necesito confirmación de más, de otros chicos que no sea solamente Luca. Ahí está. Vamos, dale. ¿Lo llegan a ver? Bien, ven. Pero pregunten si no entienden, boludo. Si no se van a quedar con el coso colgado ahí. Bien. Perfecto, no entendieron. Listo. Fíjate que el polo es 1 sobre tau. O menos 1 sobre tau en este caso, ¿no? Quiere decir que cuanto más chico sea tau, más grande es el polo. ¿No? Tau decrece, el polo crece. En valor absoluto, sin el signo. Quiere decir que si crece en valor absoluto, se te está yendo para allá. Entonces, si tau disminuye, el polo se corre para allá. Si tau aumenta, el polo se te corre para allá. Si el tau es infinito, el polo te da cero. Así que crece acá. Y fíjense que nunca, jamás en la vida, se va para el lado derecho. ¿Lo llegan a ver? Porque si tau es cero, el polo es infinito. ¿Sí? Si tau es cero, el polo es infinito, está por acá. Menos infinito porque tiene un menos adelante. Si el tau es infinito, el polo da cero. Llega hasta acá. Pero nunca más. No se va para el otro lado.
Y eso es un dato totalmente necesario para los sistemas de control. En un sistema de control, para que mi sistema de control sea estable, ya vamos a ver estabilidad, que es el siguiente ítem que viene después de respuesta. Para que mi sistema sea estable, su diagrama de polos y ceros tiene que estar completamente en el semiplano izquierdo del plano complejo de Laplace. Es un trabalengua, pero más o menos se entienden por dónde viene la mano, ¿no? Porque si yo cualquier polo que lo ponga del lado derecho, me cambia el signo y me queda una exponencial positiva. En vez de menos t sobre tau, me queda et sobre tau. Y una exponencial positiva crece hasta el infinito. La respuesta de mi sistema se va al carajo. ¿Está bien? Entonces, matemáticamente y físicamente, para que un sistema sea estable, el diagrama de polos y ceros tiene que estar completito de este lado. Esto que está acá, el lado derecha, la zona prohibida. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bien, y la última conclusión del día de hoy. Entonces, como conclusión, si el polo decrece es porque tau está aumentando. Quiere decir que cuanto más grande, en valor absoluto, porque olvídense del signo menos, pues si no sería al revés. Cuanto más grande es el polo en valor absoluto, en módulo, cuanto más grande es el polo, menos amortiguado está el sistema. Cuanto más chico es el polo, más cerca del cero está, más amortiguado está el sistema. ¿Está bien? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque esto vale solamente en primer orden. En segundo orden es exactamente al revés. ¿Estamos? Quiere decir que yo conociendo el diagrama de polos y ceros, yo conozco el diagrama de polos y ceros, este es mi sistema 1. A ver si con esto terminamos y entendimos bien. Tengo mi sistema 1. Y tengo acá mi sistema 2. Y lo único que tengo es el diagrama de polos y ceros. Estos dos ejes están en la misma escala. Este tiene un polo acá y este tiene un polo acá. ¿Quién está más amortiguado? ¿Sistema 1 o sistema 2? Listo, impecable, muchachos. Entendieron todo, ya está. Esta es la idea de todo lo que acabamos de hacer. Es esto. Es a partir del diagrama de polos y ceros que resulta de la transferencia. ¿Ven que el diagrama de polos y ceros sale de acá, de la ecuación esta? Yo puedo comparar sistemas y saber quién está más amortiguado que el otro, quién va a tardar más en llegar a la respuesta, etcétera, 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 etcétera. Fíjense todas las conclusiones que podemos sacar sin ni siquiera calcular la respuesta, habiendo hecho el análisis previo. ¿Me siguieron? Listo, muchachos. Impecable. Son libres. La clase que viene, jueves que viene, arrancamos con la sección 3.2.1, que es la respuesta a un sistema de segundo orden, no de primero, de segundo orden, a un escalón unitario. ¿Está bien? Bien, una cosa antes de que se vayan, un segundito. Se viene la fecha, por las fechas de entrega, ¿sí? De proyectos. Recuerden que son fechas tentativas, ¿sí? Yo los trabajo, ustedes me están mandando, lo estamos revisando, estamos por privado, estamos avanzando, están corrigiendo. Si ustedes al PCB tienen que hacerle modificación, o tienen que volver a entrar, lo hacen, no se preocupen por el tema de las fechas, pero avísenme antes. Es lo que hablé con los chicos el martes que tuvimos la reunión. Avísenme las cosas antes. Si ustedes no me avisan, el trabajo está desaprobado. Si ustedes me avisan, profe, no llegamos, necesitamos definir 5 cosas más, no hay ningún tipo de problema. Pero me tienen que avisar en la situación en la que están. Fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, se viene la entrega de las charlas, ¿sí? Falta poco. Creo que era, si mal no recuerdo, para fines de agosto. Las primeras prácticas el 31, claro. O sea, el lunes que viene no, el otro. Ese lunes 31 vamos a separar entre las 9 y las 2 de la tarde, vamos a asignar un horario a cada grupo y ese día van a presentar la charla ustedes. Para ese día, el día de la presentación de la charla, tienen que ingresar a la reunión que corresponde a cada grupo con la cámara activada, ¿sí? Con la cámara activada y el micrófono activado y van a dar la charla. Por lo menos la primera parte. ¿Está bien? En esa primera etapa voy a estar yo solo. Así que va a ser una primera entrega informal, por así decirlo. ¿Significa que tienen que venir en pelota? No. Significa que tienen que estar preparados para esa charla. Es decir, practiquen antes. Pero esa práctica va a servir
Sí, sí, las charlas las manejan completamente ustedes. Nosotros no intervenimos para nada. Por eso esta primera charla es una charla de corrección. Las charlas las vamos a hacer un montón de veces. Un montón de veces las vamos a hacer las charlas. Porque cada vez que hagamos la charla le vamos a hacer correcciones. Entonces, esta primera charla del lunes 31 es una charla preliminar. Tienen que venir presentables, activan las cámaras, activan los micrófonos, dan la charla, estoy yo solo, los escucho, les hago una devolución y en base a esa evolución, que yo les digo, lo corrigen, lo practican y el lunes siguiente lo volvemos a hacer. Y así hasta que esté aprobada. ¿Está bien? Con lo que ustedes quieran. Con lo que ustedes quieran. Lo único que tienen que tener en cuenta es que no puede durar más de 10 minutos. ¿Está bien? Ustedes la presentación la arman como quieran. No puede durar más de 10 minutos. Eso es la única consideración que tienen a nivel tiempo. Así que, importante que se cronometren. ¿Está bien? Es importante la gestión del tiempo. Importante cómo hacen un pase de un alumno a otro. ¿Sí? Que no haya superposiciones en las charlas. No es una lección oral. No es una lección oral. Tienen que contarme lo que hicieron. No puede parecer que estudiaron un speech y que empiezan a hablar. Ustedes tienen que empezar a hablar como si estuviéramos hablando ahora. Lo más natural posible. ¿Sí? No es una lección oral. Así que cuando digo practiquen o preparen la charla, tiene que ver con la preparación de ustedes para estar enfrente del micrófono, pero no con el contenido. ¿Estamos? Les decía, la primera charla voy a estar yo solo y vamos a estar haciendo unas evoluciones. Después seguramente estemos con Seba, estemos los dos ahí dando vueltas. A medida que avancemos, seguramente se va a incorporar Mati García Vázquez de Informática, eso yo lo tengo que hablar con él. Y seguramente se incorpore también Ari Jordán, ¿está bien? Y Gaby Jiménez. Todo lo que es la parte de la sección de área, los jefes de área, porque siempre la parte de las charlas lo trabajamos juntos, entre todos nos vamos dando una mano porque requiere mucha práctica y no siempre estamos todos los profes disponibles, ¿no? Entonces, entre todos vamos a ir sacando esa movida, además también para intentar sacarles un poquito del pánico escénico, porque acá entre nosotros estamos en confianza, nos cagamos de risa y hablamos boludeces, pero una cosa es que me la cuenten a mí, otra cosa es que se la cuenten a media escuela, que es el punto a donde van a llegar, ¿no? El día que se haga la presentación total va a estar todo el colegio. Entonces, bien, va por ese lado. Así como hicimos con los chicos del mezclador de pigmentos, que tuvimos una reunión el martes, yo les pido que si ustedes tienen alguna duda, así como programan las charlas con el profe Kennedy, con Seba los viernes, me avisen y si tienen alguna otra consulta, podemos programar charlas. ¿Está bien? Pero si no me avisan, la bola de cristal me la olvidé en el colegio, ¿está? Así que necesito que me avisen. ¿Listo, muchachos? Dale, nos vemos, que tengan un buen día. Charlamos por Slack. Chicos, hasta luego.